un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Bien, la empleabilidad y la innovación se unen cada vez más para crear mejores entornos. Es necesaria, sabemos, la colaboración pública, privada, la academia también es clave para el desarrollo de la innovación. Y queremos profundizar en esto, en las nuevas competencias demandadas, en las políticas de fomento vigentes. Para eso nos acompaña hoy la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi. Subsecretaria, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Emilia. Feliz de estar acá. Por estar con nosotros. Bueno, nosotros hablamos de innovación todos los días acá en el programa y por lo tanto sabemos que se hace muchísima innovación en el país. ¿De qué manera hoy o cuáles son los ejes que tienen desde el Ministerio justamente para apoyar esa innovación? Uh-huh. Sí, primero me encanta partir con la frase que es que yo creo que nunca antes el mundo necesitó a Chile como hoy día. Chile es un país que tiene un montón de laboratorios naturales y que eso es un valor gigante para toda nuestra academia científicos, investigadores, que en el fondo desde el desierto hasta el sur de Chile pueden acceder a espacios de investigación que muchas partes del mundo no lo pueden hacer. Y en ese sentido, primero entender una política pública que conste y entienda profundamente el territorio, porque es un activo gigante que tenemos como chilenos. Y en el fondo esa línea de entender el territorio tiene que ver cómo nos conectamos con las regiones, cómo hacemos que ciertos fondos puedan vincularse más fuertemente a nivel regional, porque tenemos estos laboratorios vivos de experimentación, y cómo también nos enfocamos en cada vez ser un poco mejor. Y eso un poco mejor también tiene que ver con un poco entender ya cuáles son las habilidades que necesitamos como chilenos para el futuro, para un poco trabajar en estas líneas que son de interés no solamente nacionalmente, sino que internacionalmente, que pueden ser desde la minería al espacio, desde la astronomía a medicina cuando hablamos de oncología o envejecimiento. Y entonces ahí cuando uno habla de política pública y el instrumento práctico, claro, cómo uno va un poco articulando este instrumento para que apoye a esa línea, porque son cosas que nos competen como país y que también, por escuchando un poco a la comunidad, algo que hoy día es de interés y es importante. Y de alguna manera son líneas que el Ministerio ha establecido vinculadas con la inteligencia artificial, con algunos tipos de tecnología. ¿Hacia dónde va eso y de qué manera se va a fomentar justamente ese avance del país hacia allá? A ver, primero, esto es un ministerio que hace generar política de Estado, porque las políticas públicas que nosotros hacemos son a largo plazo, por lo tanto, generalmente son políticas de Estado, uno. De ahí uno le pone otra capa y dice, bueno, ¿cómo hago más eficiente y más efectiva esta política de Estado? Y ahí nuestra un poco mirada es ocupar a las tecnologías como un habilitante. Y esto es súper importante, porque cuando uno está hablando sobre todo con algo que se construye también y nace de la academia, la tecnología es un habilitante para. Y en esa línea, la inteligencia artificial es un habilitante muy importante, por eso un poco nosotros estamos muy fuertemente ligados a esa línea, pero también hay otras líneas. Estamos trabajando en un Plan Nacional de Acción de Biotecnología que viene de una estrategia de biotecnología que parte antes y que viene de una estrategia de biotecnología que parte antes. Entonces te materializa lo que estoy diciendo, son políticas de Estado. Y al mismo tiempo tenemos también un Plan Nacional de Cuántica, que es otra tecnología que nos parece que es súper importante. Entonces, el cómo se hace es entender cuáles son estas tecnologías que son habilitantes y cómo se unen esas tecnologías con otras capacidades que pueden ser de una variedad de mundos, de una variedad de conocimientos, y que eso es parte también de un ministerio como el de nosotros. Subsecretaria, ¿cómo enfoca o cómo busca el ministerio poder ampliar el I+D, no solamente desde la academia, sino que también desde la industria, de modo de abrir nuevas plazas de trabajo para todas aquellas personas que se forman en Chile o en el extranjero, pero que hoy día están más bien limitados a el trabajo justamente en la academia, donde sabemos que los cupos no son, digamos, eternos? Sí, excelente pregunta. Creo que esto es un desafío no solamente de Chile, sino que global. Yo pongo siempre un ejemplo que a mí me encanta. No sé si tú sabes, probablemente no, pero yo llegué hace poquito a Chile y estuve trabajando en competitividad y muy ligada al mundo científico en Europa. Y una de mis últimas publicaciones, la última, antes de venir, en Europa, que tiene un sistema jurídico similar al de nosotros, por eso me gusta compararlo, más allá que son 27 países que hablan 24 idiomas distintos. Durante los últimos 40 años, un fondo público, se llama Horizon Europe, constantemente y gradualmente aumentó la cantidad de plata de recursos que va en I+D. No obstante, desde 2018 en adelante,
cae en el número de patente. Entonces, es interesante entender el por qué, que voy a responder tu pregunta, el por qué. Y el por qué es porque hay muchas razones. No es solamente una, muchas veces tiene que ver con hay una sobreregulación o a veces que hay un papeleo que es muy complejo y no se entiende realmente qué es lo que el investigador que está en la academia necesita, y muchas veces no se entiende porque cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico, los tiempos de hacer un diagnóstico son muy distintos a los tiempos de un diagnóstico dentro del laboratorio de una empresa que en general nosotros entendemos como un startup, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una serie de variables que están fuera de nuestro control y eso hace que te hace muy difícil ponerlo en una carta Gantt con un lineamiento, ¿cierto? Entonces, todo lo que nosotros hacemos parte desde una aproximación de entender que son ciencias que son muy complejas en tiempos, porque hay una cantidad de factores que no controlamos. Ok, y ahí, entonces, ¿cómo hacemos la unión? Parte de hay más de una razón, de una forma, pero parte de sería, nosotros tenemos a la academia y cómo vinculamos a la academia más fuertemente con ese sector productivo. Y ahí, ¿cuál es el sector productivo nacional? ¿Qué tenemos? Tenemos la minería, tenemos la acuicultura, tenemos en el sur un hub ahora de biotecnología, tenemos ahora, inesperadamente, cuántica, sobre todo en el Biobío de la Universidad de Concepción, que está muy fuerte en ese tema. Tenemos astronomías porque tenemos los cielos más lindos de este mundo. Es un activo gigante que tenemos para ver las estrellas. Y tenemos ahora ciertas otras vinculaciones que podrían abrirse con temas como, por ejemplo, el espacio. Entonces, nuestro rol es justamente parte de lo que define este ministerio, es conectar, es articular. Y ahí está donde no se puede hacer ciencia si no conectamos la academia con el sector productivo. Y ahí, hoy día, como chileno, hace poquito, salió también la ley de transferencia, aprobó la ley de transferencia tecnológica, que también va a ser un activo muy importante para nosotros como chilenos para poder hacer que esto acelerar o hacer más efectivo o hacer que las cosas pasen en un ámbito que, de nuevo, repito, nunca antes el mundo nos necesitó como nos necesitó tanto como hoy, porque Chile tiene mucho que entregar en esta área. Tiene mucho que entregar y además investiga y desarrolla innovación en ámbitos muy amplios, muy distintos. Pero claro, hoy día se han de alguna manera acotado ciertos intereses, ¿no? Ciertos intereses de investigación desde el ministerio, y desde ahí obviamente uno entiende que las becas, por ejemplo, se enfoquen en ciertas habilidades o en ciertas tecnologías. ¿Cómo se hace para compatibilizar en un país como este con esa diversidad, ¿no? Que no solamente tiene que ver con tecnología, sino que también con las humanidades, que ha sido evidentemente una crítica en ese sentido, para que todo se incorpore y poder seguir desarrollando investigación? Sí, estoy segura de lo que nosotros estamos haciendo es poner foco. Uh-huh. Es poner foco. Y el foco se pone en lo que somos como chilenos y lo que es Chile. El foco se pone en astronomía y satélites porque consideramos que podemos ser los mejores del mundo en eso. El foco se pone en biotecnología y en medicina y en oncología porque lamentablemente tenemos casos de cáncer mucho más de lo que nos gustaría. El foco se pone en envejecimiento porque lamentablemente estamos con una sociedad que se está envejeciendo. No es que se haga esto o no se haga esto otro, creo que es más como dónde enfocamos ciertas líneas. Eso primero. Y segundo, creo que también hay otro punto, o sea, nosotros hoy día estamos en un mundo, internacionalmente, todo el mundo, ¿no? Que tenemos la inteligencia artificial que está penetrando todos lados. Y nadie sabe a ciencia cierta cómo la vamos a manejar. Y eso es un hecho. ¿Listo? Y en ese hecho hay algo que sí sabemos. Que si nosotros queremos mantener como nuestra condición humana, hay algo que nos hace humanos, que es el criterio. Y el criterio también viene mucho relacionado en hacerse preguntas, el cuestionarse y todo lo que tiene que ver con el humanismo y las ciencias sociales. Entonces, no tiene que ver con esto o lo otro. Tiene que ver con foco en ciertas líneas que tienen que ver con lo que nosotros como Chile somos de Arica a Punta Arenas, porque tenemos los laboratorios naturales más lindos del mundo, porque somos el país geográficamente más lindo del mundo, y porque hoy día todo el mundo lo necesita. ¿Y cómo podemos hacer uso de eso de manera más coherente en nuestro país? Y ahí yo quiero sumar otro punto. Nosotros tenemos una educación universitaria en Chile que es excelente. No tiene nada que envidiarle a la educación de otras partes del mundo, ¿ya? Y esto te lo digo de primera fuente porque yo misma soy un resultado de que me eduqué en parte en Chile y en parte en Europa y no tenemos nada que envidiarle a la mejor universidad europea. Y además hay otro factor. Desde el 2008 en adelante hay más de 300 programas nuevos de magíster en Chile. Y son muy buenos. ¿Hacemos todo bien? No hacemos todo bien, pero pucha que estamos haciendo cosas bien. ¿Qué nos falta? Educación técnica.
¿Es importante la educación técnica? Es súper importante. Sobre todo ahora porque estamos trabajando, las tecnologías están presentes y ahí hay una línea. ¿Tenemos que mejorar ahí? Sí, tenemos que mejorarlo. Pero va por ahí. Es poner foco donde creemos que nosotros podemos ser mucho mejor de lo que somos. Subsecretaria, hablábamos al inicio de la conversación de la empleabilidad, ¿no? Y cómo se conecta con la innovación. Hoy día, ¿qué oportunidades abre la innovación justamente para la empleabilidad? Sí. Primero, la innovación es un concepto bastante amplio, sí, ¿no? Una palabra semánticamente que si yo siempre digo un ejercicio, si yo les paso un papel a 15 personas en una sala y le digo defina la innovación, yo creo que todos de alguna manera van a responder algo medianamente correcto y alguien va a decir, mira, yo no estoy de acuerdo. Hablemos de la innovación como un poco un cambio o hacer un poco distinto las cosas. Pero ahí hoy día lo que tenemos que hacer, creo, como Chile, es abrirnos a que las cosas se están cambiando. Como están cambiando, tenemos que tomar riesgo, tanto las empresas privadas, y voy acá a conectarlo con la pregunta inicial que me hiciste, de que ojalá incentivarlos a que inviertan un poco más. ¿Qué tipo de inversión? Quizá esa inversión no tiene que ser para hacer una innovación disruptiva, ¿ya? Que es normalmente la innovación que todos nosotros vemos en cuando abrimos los diarios y leemos una noticia, ¿cierto? Esta empresa americana, puede ser una innovación incremental, que es normalmente la que se ve más en países, por ejemplo, Europa, algunos son más parecidos a nosotros, que es una innovación que es más lenta, que es de a poquito, pero que también es innovación y que también te cambia la matriz productiva y que también te ayuda. Y ahí tenemos mucho que ganar. ¿Por qué? Te respondo. Porque Chile tiene la posibilidad de ser fuerte en ambas innovaciones, disruptiva e incremental. Ambas funcionan muy distinto, una más rápida, la otra es más lenta, pero las ambas tienen un valor. Y en la innovación incremental, que normalmente nace una industria un poco más tradicional, que quiere hacer un cambio, ahí nosotros como ministerio tenemos que, por un lado, incentivar a los privados para que lo hagan y entonces pueda nuevas personas, nuevos talentos ingresar y también se capacite a todos nosotros que estamos también en otra organización y que tenemos que aprender ciertas cosas porque estamos en un mundo que está cambiando muy, muy rápidamente. En términos del espacio laboral, yo creo que nosotros vamos a ver en la próxima década un montón de líneas que no conocemos, que ni nos imaginamos. Y lo importante es unir acá las dos líneas. Uno, capacitación técnica, ¿sí? Y otro, constantemente estar abierto a este cambio, que es un poco este cambio de mindset, esta forma de pensar distinta, que los emprendedores la tienen muy forjada, muy forjada. Ahí está la conversación con la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi, conversando sobre innovación. Bueno, y tantas cosas que se pueden hablar a propósito de la innovación. Nos quedan muchos temas pendientes, subsecretaria, así que desde ya está invitada a volver acá al programa. Le damos las gracias por haber participado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Emilia. Muchas gracias a todos. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Te quiero hablar de una solución definitiva. Cuchillas o cera hirviendo. Esas eran las alternativas hasta los años 60 para un proceso que hoy demora menos, impacta menos y es mucho más masivo. Hablamos de la depilación láser, que tuvo sus primeros experimentos en los años 60, pero no se afianzó hasta mediados de los 90. En términos técnicos, hablamos de la fototermólisis selectiva, nacida al alero de la Universidad de Harvard, imagínense. Funciona así, se detecta un objetivo, el láser ataca ese pelo y su calor extremo va contra el tallo y la raíz de ese folículo piloso y lo destruye. Pero lo destruye sin daño cutáneo, sin quemaduras. Esto cambió el hábito de consumo relacionado con la depilación, la propia percepción del cuerpo y también el cuidado personal. Antes había que querer mucho estar sin pelo para someterse a la práctica de terceros con elementos químicos sobre el cuerpo propio o de uno rasgándose por partes con hojas de afeitar, una cosa terrible. Además del dolor y el grito que sobreviene a la cera desprendiéndose de la piel, el avance liberó mucho tiempo de una rutina que antes era frecuente. Por otra parte, democratizó la actividad abriéndola a hombres que hoy también se depilan, claro está, apenas vieron que podía hacerse sin dolor. Y no menos importante y no buscado en sus inicios tal vez, se convirtió en un procedimiento fundamental para los procesos de transición de las personas trans. Esa ahora también es la idea. Estás escuchando. Esa es la idea, en Cooperativa Podcast. Momento de nuestra historia de hoy. Vamos a hablar de la startup chilena SimGeo, fundada por las matronas Paola Burgos y Jocelyn Silva, que desarrolló una plataforma tecnológica que combina simuladores físicos y un software para evaluar en tiempo real
la formación en procedimientos gineco-obstétricos. Tienen el respaldo de Corfo, están avanzando en esta solución que integra sensores y datos para superar las limitaciones de la simulación pasiva tradicional, ¿no? Bueno, queremos entender un poco más de esto y para eso estamos con Paola Burgos, una de las fundadoras de SimGeo. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos primero cómo surge, yo me imagino que de su propia práctica clínica, ¿no? De identificar alguna falencia o algo que podía hacerse mejor y entonces incorporar la tecnología. ¿Dónde estuvo la idea? Claro, mira, nosotras, tanto Jocelyn como yo, somos matronas y académicas. Llevamos mucho tiempo haciendo docencia y en esa práctica docente de formación nos dimos cuenta que habían ciertos procedimientos que por más que las personas supieran la teoría, habían elementos que hacían que presentaran miedo al realizar el procedimiento. Por más que entrenáramos en simuladores, habían ciertos procedimientos como sutura perineal en el parto, inserción de dispositivos intrauterinos que les causaba mayor dificultad y temor. Y en eso fuimos conversando mucho con Jocelyn y empezamos a investigar y así surge la idea de incorporar tecnología. Y en ese proceso, y es muy interesante lo que pasa en innovación médica porque generalmente esto viene de la identificación práctica, ¿no? De lo que ustedes hacen en el día a día y decir, ok, acá tiene que haber una forma de incorporar tecnología para hacer estos procesos más llevaderos, ¿no? Bueno, ese fue el caso de SimGeo. Y entonces, claro, ustedes tenían el conocimiento, pero ¿cómo pasan de ese conocimiento a decir, desarrollemos una plataforma? Porque ahí hay un paso gigantesco. Sí. Fue en el leer. Empezamos a leer, buscar qué parámetros se podían medir, cómo se podían medir. Empezamos a dibujar, empezamos a buscar, oye, este sensor se podría incorporar, en qué lugar se puede incorporar. Sin darnos cuenta, estábamos creando conceptos fundamentales para el desarrollo tecnológico. No sabía que estamos creando una EBCT. Postulamos a un Corfo, se adjudicó y dijimos, parece que la idea es buena. Y hasta ahí no sabíamos que era una EBCT. Hasta que empezamos a meternos en el mundo del emprendimiento, hasta que empezamos a estudiar sobre emprendimiento y sobre empresas de base científico-tecnológica, y nos dimos cuenta que lo que estábamos levantando como información es parte de la ciencia, de datos. Claro. ¿Ya? Y empezamos a ver cómo vamos a medir esto. ¿Ya? Y si lo medimos, ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo vamos a crear parámetros, indicadores? Y fue así como fuimos ampliando nuestro equipo. Incorporamos a compañeras de trabajo que son matronas, doctoras en educación, que nos fueron diciendo, ya, esto hay que incorporar. Otra compañera que trabaja en neurociencia, mira, tenemos que hacerlo de esta forma para que el procedimiento sea más fácil de aprender. Y llegamos al laboratorio de ingeniería de la Universidad de San Sebastián, que ha sido fundamental para el desarrollo de las tecnologías. Nosotras llegamos con nuestra idea, muy desde esto clínico, de dibujos, y ellos lo transforman a tecnología. Y fuimos creando parámetros, indicadores, estamos incorporando inteligencia artificial para crear índices predictivos del proceso de aprendizaje. Entonces nos fuimos dando cuenta que fuimos incorporando elementos que permiten que la persona vea su progreso. Y no todas las personas aprenden igual. Entonces ese progreso va a ser distinto para Juan, para María, y ellos van a tener que ir viendo qué les cuesta más en ese hacer. Entonces, al incorporar esa tecnología, le entregamos herramientas también a la persona, a la docente que está enseñando. Porque antiguamente nosotros lo hacíamos como mirando, sí, lo hizo bien, ya. Y vemos tantos estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se te cruzan los cables en algún minuto, ¿ya? Entonces, esto nos permite que cada estudiante que va estudiando quede un registro de lo que ha ido aprendiendo. Y eso a nosotras también nos permite como académicas estandarizar tiempos de aprendizaje. Entonces, y ahí nos fuimos dando cuenta, oye, eso es un paper. Sí, vamos, oye, esto lo podemos enviar a este congreso. Y lo que hacíamos antes de forma muy como rutinaria en un aula, como de simulación clínica, nos fuimos dando cuenta que eran datos súper importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces en la práctica, Paola, ¿qué significa? ¿Qué es lo que uno puede ver de SimGeo? O sea, ¿qué es lo que se incorpora a las salas de clase y de qué manera eso, digamos, aporta tanto a la profesora o profesora como al estudiante?
las carreras del área de la salud, antes de atender a personas reales, porque hay derechos de las personas, de las usuarias, personas usuarias de los servicios, que la persona que los atienda tenga las competencias teóricas y técnicas. Entonces nosotras realizamos ejercicios de simulación que van progresando a nivel que como que avanzas en el pregrado. Y Simgio van a haber varios como simuladores, ¿ya? Y esos simuladores van a estar conectados a plataformas. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando en el de inserción de dispositivo intrauterino. Entonces vamos a tener un simulador físico en el cual el estudiante puede entrenar y una plataforma en la cual le va a ir alertando error en tiempo inmediato. Así como lo que antes nosotras decíamos, sí, el estudiante parece que toqué el fondo del útero, sí, no, ahora va a haber una alarma. Y alarmas que van a tener distintas medidas, como, no, está muy suave, está perfecto, no, te pasaste. Entonces todo eso se va a ir alertando de forma inmediata y además va a ir registrando ese proceso. Lo mismo para sutura perineal. Vamos a decir, ya, ¿qué profundidad tengo que colocar para el punto? Ya, todo eso nosotros lo estamos como colocando en datos en el software. Claro. ¿Ya? Entonces eso nos va a permitir que el docente tenga todo un registro y la persona que está entrenando vaya retroalimentándose inmediatamente de su proceso. ¿Y en qué etapa de la innovación están hoy día? Hoy día estamos en las primeras etapas de innovación. Estamos en pruebas de concepto, estamos trabajando hace varios meses ya con ingeniería y nuestra contraparte. El encargado del laboratorio de la Universidad de San Sebastián, William, ha sido fundamental en nuestro desarrollo y ahora estamos trabajando en la construcción de lo físico, que es este simulador, y conectando ahora con este software, en que realmente estemos midiendo, estamos haciendo pruebas con expertos y expertas, estamos haciendo validación técnica con estudiantes, con profesionales, estamos en esa etapa del desarrollo. ¿Y por qué dirías, Paula, que es importante innovar desde ese conocimiento práctico que se da particularmente en el área médica? Porque las personas que trabajamos atendiendo y en el proceso de formación de futuros profesionales estamos ahí viendo la necesidad. Y nos dimos cuenta, junto a Jocelyn, que si no hubiésemos sido matronas las que creamos esto, levantamos la necesidad, queda esa brecha ahí. Sí. Entonces, y así mismo ocurre con otras disciplinas. Y para nosotros ha sido súper interesante también ver que estamos acostumbradas como matronas a utilizar tecnología, pero no nos veíamos como creadoras de tecnología. No veíamos que nuestro conocimiento conceptual era tan importante para el desarrollo tecnológico y que podíamos llevar la idea y que ingeniería diga, ¡uy, qué buena idea! Y que nosotras, además siendo matronas, lideremos el equipo de innovación, porque veíamos que las profesiones STEM o como todas las áreas de innovación tecnológica estaban como casi patrimonio de ingeniería. Y nosotras solo usamos la tecnología, pero nosotros dijimos, ¿y si lo intentamos? Y después, estamos liderándolo. Y nos gusta mucho que cuando vamos a trabajar con ingeniería, nos digan, qué interesante lo que nos están mostrando, no lo habíamos visto así, o hacemos una prueba de concepto y hay que cambiar algo, y nos dicen, gracias chicas por venir, por mostrarnos esto. Y además otro punto importante que no lo había mencionado es que nosotras desde el inicio de nuestra idea tuvo súper presente el que nuestros simuladores fueran sustentables medioambientalmente. ¿Ya? Porque dentro de la práctica de simulación nos damos cuenta que cierta cantidad de uso se desecha, ¿ya? Entonces, y quedan ahí, ¿ya? Y entonces dijimos, ¿cómo se hace esto? Estaba en la parte como de ética de nuestra empresa, como la fundación, sí, queremos esto. Y no fue hasta que conversamos con académicos que trabajan en gestión medioambiental que nos dijeron, pero eso se llama análisis de ciclo de vida de un producto. Y lo pudimos incorporar. Y eso lo fuimos viendo en el desarrollo de esta tecnología lo importante que es el trabajo en equipo y la interdisciplina. Ya nosotras siendo matronas, trabajamos con matrona, una experta en obstetricia, la otra experta en educación, la otra experta en gine, un ingeniero, un experto en gestión medioambiental, y todas estas personas muy generosamente han compartido como sus conocimientos a una empresa que está surgiendo, que todavía no tiene ventas, que todavía está ahí en este proceso. Es súper importante lo que estás diciendo, digamos, este testimonio completo, porque yo me imagino que pueden haber muchas personas escuchando, entre otras enfermeras, otras matronas,
distintas personas que trabajan en el área de la salud y que saben que han identificado un problema y que eventualmente han incluso desarrollado soluciones que son más bien artesanales y que se hacen en la práctica todos los días, pero que eventualmente incorporándoles tecnología, eso podría convertirse en algo mucho más, o que tuviera mucho más impacto, ¿no? Más allá del lugar donde ellas trabajan o ellos trabajan. ¿Por qué les dirías que es relevante dar ese paso? ¿Por qué las inspirarías quizás también o motivarías a dar ese paso? Porque en general las disciplinas vinculadas al cuidado son disciplinas feminizadas, ¿cierto? Principalmente mujeres. Y eso mismo nos ha limitado históricamente a ciertos espacios. Y el permitirnos innovar es cuestionarnos lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. El ser una profesional, enfermera, matrona, nutricionista, que trabaja en la clínica, nos hace reflexionar mucho en la atención, nos hace preguntarnos muchas cosas. Y eso es innovar. Hacerme una pregunta y cómo cambio eso, para que la atención que yo estoy ofreciendo mejore, para que mi calidad de vida como profesional también mejore. Entonces es atrevernos a mirar un poco más de lo que tenemos socialmente como construido desde una disciplina. Abrirnos y conversar, dialogar con otras disciplinas. Eso es muy importante. Oye, súper interesante conversación con Paola Burgos, una de las fundadoras de SimHio. Paola, si hoy día alguien quiere conocer más sobre este proyecto, ¿dónde puede encontrar más información? Nuestro Instagram. ¿Ya? Y la página web. Y que se busca como SimHio, que es G-I-O de simulación, ginecología. Claro. Simulación gineco-obstétrica. Ahí está, SimHio. Entonces lo pueden buscar en Instagram y en su sitio web para que puedan conocer más de esta startup o de esta empresa de base científico-tecnológica que están haciendo, que está creciendo y que está, digamos, en base al conocimiento que tienen estas matronas que la han fundado, que son Paola Burgos y Jocelyn Silva. Paola, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Aquí termina el podcast de Esa es la idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.